austenita inestable, habíamos hablado de la formación de perlita hasta antes de la formación de esta especie de nariz y la formación de vainita como producto general, ¿no? A partir de esta nariz hacia abajo. Considerando siempre que la perlita, eso sí, no cambia en cuanto a las fases componentes. Perlita siempre será ferrita más cementita, ¿no? Y vainita, si bien está formado por ferrita y cementita, tiene otra microestructura, ¿no? Tenemos la perlita, placas alternadas de ferrita y cementita, mientras que la vainita más bien tiene disperso la fase cementita en ferrita. Bien, entonces acá habíamos descrito ya antes de terminar la clase cómo se visualizaría el tratamiento térmico para modificar la microestructura del material, considerando, por ejemplo, este acero 1080. Lo primero que tendríamos que hacer es calentar a la temperatura de austenización. Y luego, por ejemplo, como en el caso A, que deseo que toda la microestructura se transforme únicamente a vainita, lo que tendría que hacer es sumergir la pieza en un baño a más o menos 350 grados, dejarlo allí todo este tiempo y luego enfriar. Entonces, recuerden que si nosotros vamos desde el punto de inicio de transformación, ¿no?, que sería este punto o esta curva roja, hasta la temperatura de transformación total o 100%, que ya sería a partir de acá, y luego enfriamos. Entonces observen de que por enfriar y por sobrepasar estas líneas no significa que el producto final va a ser la fase que se encuentra aquí, es decir, martensita sola. Y no puede haber martensita porque, ¿qué habíamos dicho? Según nuestro diagrama, para no olvidarnos, para obtener martensita tiene que ser solo a partir de austenita. La perlita que ya se transformó se mantiene como perlita y solo la austenita pasa a martensita. Si hay perlita, toda se mantiene como perlita, ¿no? Quién sabe, un poquito más gruesa de lo que empieza, o sea, del material de partida, pero nunca va a pasar a martensita. Y eso claramente se ve aquí en el diagrama, ¿no? Esto también les puede servir de referencia respecto a la gráfica que estamos viendo, ¿no? Perlita, estamos observando, ¿ya? Perlitas, 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 en diferente tipo de dureza, desde gruesa hasta fina. Y vainita también en varios tipos de dureza, ¿no? Según la forma. Entonces, aquí, si quiero obtener 100% de vainita genérica, ¿no? Genérica, entonces tendría que enfriar, mantener a esta temperatura este tiempo y luego enfriamiento rápido, ¿no? Templado. Y observen que el único producto que se va a obtener es vainita 100%, ¿no? Porque terminé de inicio a fin. En el caso de martensita 100%, ¿cómo sería? Llevo a la etapa llevo hasta la condición de temperatura de austenizado y enfrío, y luego llevo a una condición de temperatura de baño de 250 más o menos, mantengo este tiempo y luego enfrío. Recuerden que aquí observamos claramente que no estamos cruzando la línea de transformación perlítica, ¿no? Simplemente estamos enfriando. Y aquí sí va a ser posible, como partimos de austenita, llegar a martensita 100%, porque estoy desde el inicio hasta el fin.
Y en el caso que querramos obtener 50% de perlita y 50% de vainita, esta es la microestructura original, o esta es la microestructura final que queremos para nuestro material, para modificar sus propiedades basadas en esta combinación o esta distribución. Lo que tendríamos que hacer es, después de la etapa de austenizado, mantener en un baño a 650, por ejemplo, hasta un 50%. Me aseguro que parte de la austenita, exactamente el 50%, pase a perlita. Y el otro 50% quedará como austenita. En ese momento puedo llevar el material, puedo llevar a otro baño que se encuentra a 400 grados y mantener este tiempo y luego enfriar. Entonces, ¿qué sucederá en esta condición? Ojo, no es que el tiempo retroceda, ¿no? Sino que he pasado de esta condición a esta otra temperatura, de menor temperatura y un tiempo mucho más prolongado. Aquí, en esta condición inicial, tengo 50% de austenita y 50% de perlita. Al mantener este tiempo, la perlita va a quedar como tal. Y el único que podrá transformarse, porque estamos cruzando el inicio y el fin, será la austenita. Pero como estamos en la región de vainita, entonces será el 50% de austenita, va a pasar, porque está terminando, a 50% de vainita. De esa forma, el 50% de perlita que tenía originalmente se mantiene y solo se transformará el otro 50% a vainita. De esa forma tenemos, a manera de ejemplo, 3 tipos de tratamientos térmicos en donde, ¿qué es lo que estoy observando? Que una 01080 es prácticamente una microestructura perlítica, 100% perlita, porque estamos en el eutectoide, ¿recuerdan? Y observen cómo con estas 3 condiciones ya no termino en perlita. Puedo terminar en martensita, realizando de esta manera el tratamiento térmico. Puedo terminar en vainita, ya no en perlita. O puedo tener una mitad-mitad de cada una de estas fases, ¿no? Entonces es posible hacer el tratamiento térmico. Habíamos hablado de cómo serían las microestructuras a cada una de estas condiciones, ¿no? Acá teníamos otro ejemplo que correspondería a situaciones en donde puedo mantener la condición de temperatura del baño constante o variable en función del tiempo, lo que podría dar como producto microestructuras parecidas a las que se obtendrían cuando hacemos los tratamientos térmicos convencionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿no? Si mantenemos en un baño a temperatura variable, el producto será, siempre partiendo de austenita, será perlita gruesa, ¿no? Tomando como referencia este diagrama, me parece a mí que es el más completo. Me parece que es el más completo y el que a ustedes les va a poder permitir recordar e identificar las fases, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el primer diagrama o el primer enfriamiento que yo puedo realizar puede ser a temperatura variable y me va a dar como producto perlita gruesa, ¿no? Es decir, temperaturas de baño bastante altas. Si reduzco la temperatura del baño y haciéndola un poquito más constante, va a ser posible que podamos obtener parte de perlita gruesa también, pero quién sabe más homogénea. Aquí, si hago de esta manera, obtendré una perlita media. Ojo, aquí se está poniendo como tratamiento hasta esta condición, pero en todas ellas voy a enfriar, ¿no? Hasta llevar a temperatura ambiente. Bien, en la condición 4 ya estamos hablando de un tratamiento un poco más variable y temperatura diferente, ¿no? Diferente y mucho más baja. Esto ya nos va a dar toda una variedad de perlita
fina, probablemente porque estamos terminando a esta altura, ¿no? Habíamos dicho hasta antes de la nariz, todas las fases perlíticas posibles. Debajo de esta nariz o curvatura, vainitas. Entonces observen cómo en la figura 5 solamente voy a poder transformar un 25%, si esa es la línea que indica el diagrama, y el resto puede mantener y formar martensita. Aquí solo perlita. Aquí tenemos en el trayecto 7, podemos hacer 7 y luego 8 para obtener vainita 100%. En el trayecto 6, martensita 100%. Y en el trayecto 5, bueno, eso ya lo explicamos, ¿no? Parte en perlita fina y el resto en martensita. Bien, entonces, en relación a la perlita, que puede ser el punto de partida de más o menos una dureza de 15, podríamos llegar con un tratamiento del tipo isotérmico, podríamos llegar a obtener, como ustedes observan, martensita. Bien, entonces acá tenemos a qué podemos estar comparativamente haciendo referencia si utilizamos este tratamiento, a una rapidez de enfriamiento lenta que sería el recocido convencional, a un ciclo de recocido isotérmico, rapidez de enfriamiento mayor que el recocido, más o menos parecido como un normalizado, el proceso de templado para obtener perlita fina y media, rapidez de enfriamiento intermedia, típico del temple drástico para obtener solo martensita, y la 7 constituiría la rapidez crítica de enfriamiento, que es una tangente a la nariz, pero no cortamos la curva de inicio. Es decir, que esto se mantendrá como austenita, y como tal podrá pasar a ser vainita si se desea llegar a esta condición de temperatura, o bajar mucho más y pasar la formación martensítica, o cualquier otra que necesitemos. De repente una vainita superior, podemos hacerla a esta condición de temperatura o a esta otra, ¿no? Digamos que este sería el límite para asegurar no tener perlitas, porque apenas cruce ya tendré un porcentaje de perlita, ¿no? Muy bien, pero este ejemplo que hemos visto, esta forma del diagrama y estas microestructuras que estamos viendo como componente corresponden a los aceros 1080, ¿no? Estamos hablando de un acero 1080, exactamente en el eutectoide, ¿no? En el eutectoide del 1080. Entonces, en el eutectoide tenemos placas alternadas de ferrita y cementita, ¿no? Son placas alternadas. Placas alternadas de ferrita y cementita. Entonces, si es así, 1080, ¿cómo serán las otras aleaciones? Se ha tomado de ejemplo y como referencia porque el único producto que hay es perlita. Si hablo de un acero hipotectoide, ¿qué teníamos? Ferrita y perlita. Y si hablo de un acero hipereutectoide, ¿qué tenía? Cementita y perlita. ¿Y cómo serán entonces los diagramas triple T para aceros hipotectoides o para aceros hipereutectoides? ¿Cómo será? ¿Cómo nos podemos imaginar? Pues de una forma parecida, ¿no? Pero habría que considerar la presencia de estas fases también, ya sea fase ferrita o fase cementita. Entonces acá tenemos a manera de ejemplo un acero 1050, un poquito antes de lo que vamos a tratar el día martes y recordar también en qué consistían, ¿no? Cuando hablamos de un acero 1050 era 0,5%
sí, 0,5% de carbono. Y recordemos que el eutectoide estaba haciendo referencia a más o menos 0,8%, ¿no? Esto será 1,1% de carbono. Entonces, antes del eutectoide y después del eutectoide. Vamos a explicar la próxima clase que este tipo de nomenclatura hace referencia a los dos últimos números dividido entre 100 y me quedará 0,5. Y los tres números divididos entre 100 me quedará 1,1% de carbono, ¿no? Entonces, en ambos casos estamos viendo que aquí haríamos referencia al hipo, ¿no? Hipoeutectoide, ¿no? Hipo. Y por acá tendríamos hiper. Ya, entonces, ¿cómo nos acordábamos que era el hipoeutectoide? Tenía fase alfa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fase alfa la observamos acá, miren. Entonces, acá tenemos la región austenítica y una región intermedia en donde coexiste alfa más austenita. Y las observamos aquí. Y una región a otra condición de temperatura en donde tenemos la formación de perlita. ¿Quién va a pasar a perlita? La austenita. Entonces, ¿cuál será el producto? Alfa más perlita. Antes que decíamos que observábamos solo perlita. Ahora observaremos alfa más perlita, ¿correcto? Ya está. Entonces, en esta región obtendremos hasta antes de la nariz y más o menos esa es la condición en la que coexiste el alfa, tendremos alfa más perlita. En el interior del diagrama triplete tendremos austenita más ferrita más perlita. Y por debajo, observen, por debajo ya no hay cómo exista alfa. Entonces solo tendré vainita, ¿no? Como en el caso anterior. Muy bien. Listo. Y que adicionalmente, ¿qué temperatura o cuál es la condición en la cual ya automáticamente la aleación pasa a martensita, más o menos a 300 grados, ¿no? Habíamos indicado que la transformación martensita ya estaba predefinida con la composición del acero. Eso nos da una idea de que a 310 o 305 más o menos es la condición de temperatura de formación de martensita, que coexistirá en el interior austenita más martensita, hasta la transformación total de martensita. Ese es para el acero hipo, ¿no? Acero 1050, donde tengo fase ferrita. ¿Y cómo sería entonces el acero hipereutectoide? ¿Cómo sería? Lo mismo, voy a tener esta vez sí la franja un poquito mayor, porque recuerden que también en nuestro diagrama de fases el alfa era limitado, ¿no? Muy pequeña la región. Mientras que la cementita sí tenía una mayor extensión, o sea, la temperatura crítica superior, ¿no? Bien, entonces también se visualiza eso en un diagrama como el triplete para un acero 10-10. En el interior tendré, ¿qué coexistirá? Cementita más austenita, ¿no? En el interior, como dice aquí, hasta antes de la nariz, esperaré tener cementita más perlita en toda esta región. Y después ya no hay cementita, solamente vainita.
y la temperatura de transformación martensítica correspondiente para este tipo de acero ya sería martensita inicial a martensita final, más o menos a los 200 grados. Entonces, hay una diferencia y, bueno, complica un poquito más el estudio inicial para poder entender qué es lo que pasa. Por eso es que experimentalmente se parte con el más sencillo, ¿no? Que corresponde a un acero eutectoide, caso del 1080, en donde la única fase continua que esperaríamos visualizar para también entender qué es lo que se está consiguiendo con el tratamiento térmico sería el acero eutectoide, que solamente tiene perlitas, ¿no es cierto? Pero bien, de todos modos, sea el acero hipo o el acero hiper eutectoide, en ambos casos observen que no hay que perder de vista que debe coexistir tanto la fase o ferrita o la fase cementita. Y esta solo coexiste hasta el punto crítico o la formación de esta nariz, ¿no? A ver, vamos a ver. Comparativamente con esta gráfica, ¿no? Ahí está. Entonces, esa va a ser la principal diferencia y, bueno, según el tipo de composición va a variar ligeramente el diagrama. Listo. Entonces, bueno, aquí hay más del tipo de acero. En este caso tiene 1.13% de carbono y observen, tiene la fase cementita con austenita. Es para representar lo mismo, ¿no? Bueno, y acá tenemos lo que esperaríamos tener de algunos tratamientos térmicos parecidos a los que hemos visto usando el diagrama de fases. Un recocido podría estar más o menos a esta condición. Un tratamiento de revenido podría ser este, ¿no? Paso a, perdón, revenido, ¿no? Revenido de la austenita. Entonces, ¿dónde es que teníamos austenita? Acá tenemos austenita, austenita, austenita. Todo pasa a martensita y acá hacemos el revenido de la revenido. Llevamos a calentar. Ojo, aquí hay que considerar, ¿no? Siempre los inicios y los fines de transformación. Si acá partió como austenita, 0, y acá termina como martensita, ojo, observen que el revenido lo hacemos calentando la aleación, manteniéndola un tiempo y luego enfriando. No porque estamos calentando y de repente en el dibujo ingresamos a la región de vainita, significa que la martensita se transformó en vainita, se mantiene y luego enfría. No, aquí ya se transformó y no hay como martensita pase a vainita. La única fase que pasa la única fase que es capaz de transformarse en vainita es austenita, y aquí ya no hay. Aquí está como martensita, ¿ya? Entonces, esto ilustraría un tratamiento térmico de revenido para la martensita. La austenita. Claro, hasta acá que tenemos austenita, ¿no? Austenita, hacemos el tratamiento térmico, puede acabar como vainita. Ajá. Entonces acá tenemos vainita y enfriamos. Acá tenemos el templado, acá está calentamiento brusco y enfriamos, ¿no? También estaría diciendo que se está enfriando rápidamente. Y formamos martensita. Entonces, a manera de resumen, los procesos de transformación que hemos visto para el acero están basados en lo que a veces se desea es, si se desea ablandar
el material o la aleación, lo que tenemos que hacer es a ver un momentito. Ya, muy bien. Entonces, si quisiéramos hacer menos dura la aleación, tendríamos que hacer un enfriamiento lento, siempre partiendo de la austenita. Y obtendríamos una martensita más estable, ¿no? Más blanda. Y nos quedarían como fase ferrita y cementita. Ese tratamiento lo conocemos como recocido. ¿Qué es ferrita más cementita? Perlita, ¿no? Cuando hacemos un enfriamiento mucho más brusco, proceso denominado templado, ¿no? Que hemos ya explicado en la clase anterior, usualmente, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que podemos conseguir una nueva fase mucho más dura. O sea, nuestro propósito sería endurecer el material, pero una dureza pues mucho más diferenciable que los diferentes tipos de martensita, de ferrita, ¿no? De perlita, perdón. ¿Cuál es esa nueva fase que permite endurecer al material? La fase martensita que se forma. El templado interrumpido, recuerden que habíamos dicho que la martensita ya es una estructura tetragonal en donde los átomos de carbono y de hierro son retenidos rápidamente porque estamos hablando de un enfriamiento rápido. Pero hay un cambio volumétrico porque cuando tenemos martensita, a partir de austenita, ¿no? A partir de la austenita obtenemos la martensita. Entonces acá dice de un templado interrumpido. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber una modificación volumétrica, pasar de estructura FCC, que es austenita, a martensita, va a haber un cambio volumétrico. Y este cambio volumétrico puede originar la formación de grietas, ¿no? Por lo tanto, se recomienda después del templado hacer un enfriamiento lento, es decir, obtener la martensita de manera mucho más lenta de la convencional solo por el templado. Revenido de la austenita. También, la idea siempre es endurecer y sin formar grietas o fases que puedan ser más frágiles, como es el caso de la martensita. Entonces, lo que hacemos es el templado seguido de la transformación isotérmica arriba de la formación de la martensita, que vamos a tener ferrita más cementita, ¿no? Que es lo que se está viendo acá. Revenido de la austenita. La finalidad de no llegar a la formación de austenita, sino mantenerla en esta condición. Claro, voy a tener en realidad vainita, pero vainita que es ferrita más cementita. Ferrita más cementita. Y simplemente el revenido, ¿no? Para dar tenacidad con un mínimo de ablandamiento. Para eso recaliento la martensita, el recalentamiento de la martensita, y con el revenido, la ferrita más la martensita van a estar distribuidas en la aleación. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos de qué es lo que pasa. No, hemos dicho que podemos modificar la microestructura de los materiales, introduciendo nuevos elementos o un elemento de aleación. Ya, pero ahí ya modifico la composición, ¿no es cierto? Y hemos visto que
No solo se modifica la composición, también las propiedades, la distribución de las fases, pero también se modifica la temperatura de transformación eutectoide y se modifica también la composición en la cual se produce. Es decir, que hay toda una modificación de las características del material porque hay un nuevo elemento. ¿Y qué pasará si la presencia ahora de este elemento opto, ya teniendo la aleación, qué pasa si opto por hacerle también un tratamiento térmico de temperatura, tiempo y transformación, triple T, fuera del equilibrio? Pues se ha manifestado que también se observa una modificación del diagrama triple T para este tipo de aleaciones. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos para un acero hipo, que tiene 35% de carbono, y estamos teniendo como ejemplo la presencia de un elemento de aleación como el manganeso. El 1% en manganeso, observemos que miren cómo el diagrama ya no aparece completo, está distorsionado. Inclusive podemos decir que está bastante desfasado y que en realidad no permitiría hacer muchas transformaciones que digamos, ¿no? Esa sería la gran conclusión, porque miren, ya no veo el espacio vacío en donde podía obtener, aquí, ¿no? En donde podría quizás obtener la formación de austenita a martensita. Prácticamente me quito un poco de libertad para hacer el tratamiento, dependiendo, claro, de lo que, hasta dónde deseo hacerle el tratamiento térmico, ¿no? Es decir, hasta qué fases deseo obtener. ¿Y qué pasa si adicionamos mayores cantidades de manganeso, ¿no? Para este mismo acero. Observemos cómo el diagrama triple T, ¿no? Empieza a mostrarse con cada una de las fases, ¿no? Y empezamos a ver, o sea, que lo desplaza un poquitito más hacia su derecha. Y podemos ver ahí algunas regiones, aunque no está tan bien definido, pero nos permite hacer algunos cambios más, ¿no? Algunos posibles tratamientos térmicos para conseguir el cambio de fase. Bueno, acá tenemos a manera de resumen lo que hemos visto hace un momento, martensita, revenido de la martensita, y tendremos la martensita revenida, ¿no? Vainita, no olvidar, perlita y austenita. Bien, quién sabe, aquí lo más complicado es ir incorporando más nombres, ¿no? Pero bueno, son fases o nombres de fases que ustedes definitivamente van a encontrar en cualquier ficha o manual respecto al uso de un acero y el tratamiento térmico para alcanzar las propiedades. Entonces, nuevamente, quién sabe, las tres cambios más importantes que se observan en el tratamiento triple T básicamente está asociado a la formación de perlitas, como la ven allí, a condiciones superiores del punto crítico o el de la formación de la nariz. Vainita, netamente vainita, y este otro netamente martensita, ¿no? Inicio y fin de la transformación. ¿Y cómo vamos a visualizar micrográficamente nuestra aleación? Bueno, tenemos ahí vainita superior, vainita más baja, ¿no? En forma de parece agujas o en punta. Bueno, este es otro tipo de obtención de las micrografías para visualizar perlita, vainita y martensita revenida. Claramente vemos que siempre hemos hablado de perlita como placas alternadas, ¿no? Vainita, están los dos constituyentes, pero la distribución es diferente, y la martensita también es otra microestructura, ¿no? Totalmente diferente a las
anteriores, ¿no? Queda verificado los microconstituyentes diferenciables en la aleación debido al tratamiento térmico. Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, con ya hemos completado. Básicamente, la segunda forma más común de poder modificar las propiedades de un material. No todo es elementos de aleación, ¿no? No todo es elementos de aleación. También podemos, sin llegar a modificar la composición real del material, poder conseguir una modificación. Aunque ustedes han visto, por ejemplo, que en algunos casos, dependiendo de la propiedad que se desea medir, puede ser muy significativo el cambio o puede ser ligeramente posible el cambio. Por eso es que ya a partir de ese momento viene toda una posibilidad de experimentación para ir midiendo en tanto se va modificando la composición, en tanto se va, el tratamiento térmico o la composición, en tanto se va modificando, se va midiendo o estableciendo cuál es esa propiedad que está siendo más significativa en el cambio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿O alguna parte que desean que repita antes que pasemos al otro tema? Estamos dentro del tiempo. Solo tenemos 2 horas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Ya. Esta gráfica, ¿sí? Y ya. Esta gráfica creo que la pasé el día de ayer, haciendo un poco alusión, a ver, ratito, haciendo alusión un poquito a las microestructuras que se observa, pero dado que esta se encuentra aquí, es parecida a la que acabamos de ver, ¿no? El ejemplo era 0,3 no, 0,5, lo mismo, ¿no? 0,5 y 1,1. Nada más que aquí, pues, tenemos una gráfica comparativa con el diagrama de fases. Creo que hace un momento se los dije y quién sabe, puedan no tener fresca, ¿no? Esta gráfica, no tener fresco el recordatorio de cómo era un diagrama de fases. Aquí venía esta, ¿no? Aquí. Entonces, ¿cómo era en un diagrama de fases, no? Teníamos ferrita más austenita y de este otro lado teníamos austenita más cementita, ¿no? Y esto era una alturita más hacia acá, ¿no? Más hacia arriba, la pendiente más pronunciada que respecto a esta otra. Por eso es que aquí se observa en un rango más pequeño, ¿no? Y aquí en un rango más grande. ¿Ya? Un poco para que pueda finalmente quedar más fácil de poder recordar basada en una imagen. Muy bien. Según nuestra guía del Classroom, según lo que tenemos en nuestro Classroom, el tema que nos tocaría tratar es aceros y fundiciones. Como este es un tema muy importante y digamos casi todo el objetivo, gran parte del curso que hemos estado viendo, finalmente tenía la intención de llegar a este momento y considerando que probablemente como es un horario de recuperación no todos puedan estar, mejor esta clase la vamos a hacer el día martes, ¿ya? Y el día de hoy vamos a avanzar una clase no menos importante y que también podría estar más dentro del tiempo que disponemos el día de hoy, que es esta otra de concreto armado, ¿ya? Entonces, esa es la que vamos a desarrollar el día de hoy a fin de que pues puedan tener toda la información finalmente a la mano, ¿no? Bien, y creo que no va a haber ningún problema en el entendimiento, no están necesariamente estrictamente asociados, solo en parte, pero podemos explicar para poder comprender el tema, ¿no? El hormigón o concreto armado es el nombre que se le da generalmente cuando hablamos de
del concreto, es decir, aquel formado por cemento, arena, grava y agua, en donde lo hacemos una masa que con el tiempo empieza a endurecer. Y si queremos que mejore las propiedades, podríamos incluirle algún tipo de elemento metálico, que en la mayoría de los casos nosotros lo conocemos como varillas de acero, o podríamos reforzarlo con acero. Entonces se ha encontrado que este material compuesto sería, ¿no? Porque estamos hablando de un material, entre comillas, un cerámico con un metal, nos daría un nuevo material, que sería nuestro concreto armado, ¿no? Armado, hormigón armado también, que pueden encontrarlo en alguna literatura. Entonces, es un material compuesto, ¿no? Recuerden que al inicio de las clases hablamos de los diferentes categorías y hicimos una clasificación que incluía un material compuesto, ¿no? Bien, estas nuevas propiedades que alcanza este material en realidad resulta de la combinación de las partes por separado. Usualmente el concreto se dice que presenta excelentes propiedades de resistencia, pero a la compresión. En contraparte con el acero, que más bien presenta una mayor resistencia a la tensión. Claro, lógicamente, dependiendo del espesor, la composición de la varilla de refuerzo y las características externas, es decir, que sea lisa o corrugada, cuando se introduce dentro del concreto armado, pues toda la estructura alcanza propiedades que no podría alcanzar cada una por separado y de forma independiente. Entonces decimos que este nuevo material compuesto combina específicamente estas propiedades del concreto y las propiedades del acero. Adicionalmente, siempre hemos estado mencionando que el acero tiene una amplia aplicación, pero una muy limitada actividad anticorrosiva o una alta actividad corrosiva, es decir, que trata de regresar a su estado de menor energía, de mayor estabilidad, y por lo tanto, para el caso del acero, en el concreto encuentra un buen lugar en donde poder mantener sus propiedades. ¿Debido a qué? A que el concreto actúa como una barrera física. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la varilla, imagínense qué es lo que le pasaría si se encontrara solita, expuesta al medio exterior. Probablemente reaccionaría rápidamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si tiene externamente como una especie de cobertura, que sería lo que formaría el concreto armado, el concreto en sí sobre él? Por eso se dice, actuaría como una especie de barrera, ¿no? Como una especie de cobertor, que limitaría, no es que lo aislaría al 100%, pero que limitaría la llegada de los agentes agresivos externos a la varilla. Primero tendría que atravesar el concreto para llegar a la varilla. Entonces se convierte como una especie de barrera frente al medio exterior. Y adicionalmente, ¿no? Primero es porque según el espesor va a actuar como barrera, ¿no? Va a impedir una llegada rápida hacia la varilla o hacia el elemento. Y adicionalmente, el concreto como tal, en las condiciones que hemos mencionado de cemento, arena, grava, agua y toda esta mezcla que forma finalmente el concreto o el hormigón, también presenta características químicas que aseguran la protección del acero. ¿Cómo
que asegura? Bueno, adicionalmente, además de servir de una barrera, el medio que se genera, el medio exterior a la varilla que se genera, también tiene cualidades químicas que evitan que el acero se oxide. ¿Mm? ¿Y cómo así? Vamos a explicarlo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿el cemento qué cosa es? Ya sabemos que es una mezcla de minerales, de silicatos, de aluminatos, que cuando le agregamos agua empieza a generar una serie de reacciones. Cuando empieza a formarse los silicatos y los aluminatos hidratados, estos generalmente producen que el material empiece a endurecerse. A esta etapa en donde empieza la reacción con el agua y la hidratación y a formar los óxidos correspondientes, los silicatos o los aluminatos, se le denomina curado. Y el proceso, durante todo este proceso que se llama curado, empiezan a pasar varias cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, se forma toda una red de silicatos dentro del concreto. Una red, ¿no? Toda una red en el interior. ¿Qué más? Se forman, como hay formación de óxidos y de hidróxidos de calcio, ¿no? Porque tenemos el constituyente del cemento, esto genera un medio bastante alcalino. Y es tan alcalino que el pH del interior del concreto que se está formando, que se está curando, el pH alcanza valores entre 12,6 y 14. ¿Qué pasa? Para que se formen estos silicatos, aluminatos e hidróxidos, hemos indicado que agregamos agua, ¿no? Entonces, como en toda reacción, hay una cantidad de agua que es exacta para que se produzca la reacción. Y hay otra tanta que puede ser adicionada y que va a tener ya no una función para reaccionar, ¿no? Este exceso va a generalmente tener que evaporarse y salir del cerámico que se está formando o del concreto. Y su salida hace que se genere una red de poros. Entonces empieza a salir y forma una especie de red de poros. Entonces, si pudiéramos hacer una vista amplificada de cómo es el concreto ya curado o ya formado alrededor de la varilla de acero, si pudiéramos tener una foto amplificada, tendríamos esta formación. No es un concreto completamente sólido y compacto, ¿no? Es un concreto más bien con una red de poros. Una red de poros que pasa por un porito. ¿Qué puede generar un porito? Puede generar que por estos poritos que tiene agua, que está evaporándose y tratando de salir, ingresen agentes agresivos al concreto. Por allí, por esa red de poros. ¿Y qué agentes agresivos podrían ingresar? Si el concreto está simplemente expuesto al ambiente, podría ingresar oxígeno, ¿no?, del medio exterior, que podría disolverse en el agua que se está evaporando, ¿no? Hay agua en pequeñas láminas o en pequeñas cantidades, humedad allí almacenada, acumulada, ¿no? El agua de exceso de amasado. Entonces podría tranquilamente el oxígeno ingresar, distribuirse a través de la red y, como vemos aquí, llegar a la varilla. ¿Qué más puede introducirse? Puede introducirse CO2.
CO2, y si hay CO2 y agua, puede variar el pH, modificar la acidez. Entonces estamos diciendo que, habíamos dicho hace un momento que esa basicidad permitía conservar en cierta medida las características químicas que protejan al acero contra la corrosión, pero si ya puede, a través de esos poros, reducir esa con características químicas, ese pH, y se vuelve cada vez más ácido, entonces también puedo de alguna manera empezar a afectar al acero, ¿no? Si hay muchos poros y hay mucha humedad retenida, entonces puede ya necesariamente no servir ya como una barrera física. Por lo tanto, podría yo también empezar con el proceso de corrosión del concreto. Por eso se vuelve importante estar haciendo un seguimiento de las condiciones en las cuales se encuentra la varilla, para asegurar que específicamente este material compuesto mantenga sus propiedades. El volumen total de poros y la distribución dependen de la relación agua-cemento en la mezcla, la forma y el tiempo de curado y la introducción del aire, ¿no? Ustedes, no sé si alguna vez han observado cuando van a techar o cuando van a hacer el vaciado hacia las columnas, ¿no? Siempre están mezcle y después hacen el agregado, ¿no? Entonces aquí dice, esa particularidad en la obtención de total de poros y cómo se distribuyen va a depender mucho de esta relación agua-cemento. Ya los ingenieros civiles saben exactamente de las ecuaciones o las relaciones que permiten una formación de poros lo suficiente y necesario para preservar las propiedades del concreto. Entonces acá tenemos el coeficiente de permeabilidad en función a la relación agua-cemento. Entonces, mientras más poritos haya, más permeable va a ser el concreto, ¿no? Mientras menos poritos haya, menos permeable va a ser el concreto. Entonces, observamos cuando esta relación agua-cemento es alta, la permeabilidad también del concreto es alta, ¿no? Cuando la relación agua-cemento es baja, entonces la permeabilidad del concreto también es baja. O sea que tendremos mejores condiciones de formación del concreto o de la formación de esta capa en forma de barrera que va a aislar a la varilla del medio exterior. ¿Y por qué tanto queremos cuidar Ya, muy bien. Entonces les decía que mientras menor sea esta relación agua-cemento, tendremos mayor oportunidad de conseguir permeabilidades menores. Y si hay permeabilidades menores, voy a poder aumentar la vida útil de la varilla, ¿no? O voy a poder conservar mucho más tiempo mi concreto armado. ¿Por qué estamos cuidando este contacto de la varilla con el medio exterior o con especies que pueden causar su deterioro por corrosión? Precisamente porque como tenemos esta red de poros, ya tenemos presente la humedad. Y si tenemos presente la humedad
Imagínense acá en la figura que tenemos el acceso del oxígeno, tenemos un porito, tenemos la humedad, tenemos nuestra varilla. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir la reacción de reducción de esa especie de oxígeno, se reduce y forma OH. Pero el OH es bueno porque da basicidad, sí, pero esta es una reacción electroquímica que ha necesitado ganar electrones para que se produzca. ¿Y de dónde va a sacar los electrones? De alguna especie que se oxide. Y la única especie que se podría oxidar bajo las condiciones en las que se encuentra de vida dentro del concreto será el hierro, ¿no? Entonces el hierro pasará de hierro a hierro más 2 y esos son los electrones que va a capturar el oxígeno para reducirse. Entonces va a empezar el proceso de oxidación del metal. La oxidación del metal que puede ser traducida como pérdida de masa del material, es decir, que ya no voy a tener mi varilla con esta dimensión o espesor, sino una varilla cada vez más delgada. Y si tengo una varilla cada vez más delgada, va perdiendo sus propiedades mecánicas, ¿no? Y por eso es que es importante el control de la cantidad de cemento y de mezcla de arena y grava y agua cuando tenemos nuestra formación de nuestro concreto, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra reacción. Entonces vamos a evitar que el hierro pase a hierro más 2 o de repente a una menor velocidad, reduciendo entonces el acceso del oxígeno hasta la varilla. Como el oxígeno va a querer llegar al metal, la facilidad con la que pueda llegar va a depender del espesor del concreto, ¿no? De la profundidad, de los centímetros que van a rodear a nuestra varilla. Si encuentra mucha red de poros, el acceso va a ser, o la difusión va a ser mucho más rápida y va a llegar hasta la varilla. Si esto es de una dimensión superior, va a tardar de todos modos llegar porque tiene que viajar más camino, ¿no? Y todo lo que se encuentra como excedente en el agua de amasado es lo que va a actuar como electrolito. Entonces vamos a tener todos los elementos que necesitamos para las reacciones electroquímicas. ¿Cuáles son? El ánodo, el cátodo, el electrolito y el conductor metálico, que será la misma varilla, ¿no? Entonces tendré el metal que se va a oxidar, tendré el electrolito, que será el agua, ¿no? Que se encuentra en la red de poros, y tendré el agente oxidante, ¿no? Que puede ser el oxígeno. Durante el proceso de hidratación o de reacción, a manera de ejemplo para el cemento Portland, se observa que empiezan a formarse en función del tiempo aluminatos, óxidos, silicatos, ¿no? Entonces, en función del tiempo de hidratación, tendré la formación de óxido de calcio, aluminatos, óxidos de calcio, silicio, óxido de silicio, y finalmente a otras estequiometrías, pues también óxido de calcio y óxido de silicio. Según el tiempo y la cantidad de cada una de estas especies que se encuentren presentes, observamos cómo hay una dependencia con la resistencia, ¿no? Resistencia mecánica del concreto. Tendré mayor resistencia mientras más tiempo le dé.
pero acá hay como una especie de límite, ¿no? En donde alcanzan las mayores resistencias, porque aparentemente de allí ya es constante. Entonces ese tiempo curado o el tiempo necesario para que todas las reacciones químicas se concreten o se culminen, ha sido también estudiada para poder ver el mejor momento en que ya puedo poner en operatividad a la estructura, ¿no? Y por ejemplo, aquí se observa, cómo en función del tiempo, también se va modificando esa resistencia que le dimos al concreto, ¿no? Dijimos que él aporta la resistencia a la compresión. ¿Y cómo varía esto en función a los días, ¿no? Entonces observen cómo. En función a la relación agua-cemento, ¿no?, que vimos aquí, así, ¿no? De 0.2 a 0.7% en relación entre el agua y el cemento, observamos que para que alcance las mayores resistencias a la compresión, las va a alcanzar en un día, va a depender, que la alcance en un día, va a depender de esta relación agua-cemento, ¿no? Mientras más sea la relación agua-cemento, menos resistencia a la compresión alcanza, ¿no? Mientras menos sea la relación agua-cemento, más resistencia a la compresión alcanza. ¿Y eso con quién tendrá relación? Con la permeabilidad, ¿no? Menor relación agua-cemento da poros más pequeñitos, menos permeabilidad. Lo mismo es a un día, ¿no? ¿Qué pasa a los 3 días? Mejoro las propiedades del concreto. Y esta mejora se ve más influenciada en bajos relaciones agua-cemento, ¿no? Especialmente relaciones agua-cemento, podríamos decir, menores a 0,5, o si desean menores a 0,4, ¿no? Parece que por acá fuera el quiebre, porque a partir de aquí se incrementa rápido y a partir de aquí más bien empieza a bajar, ¿no? Menores a 0,5 o mayores a 0,5% o relación agua-cemento, ¿no? 3 días, y miren, si dejamos más tiempo, 7 días, prácticamente, ¿no? De un día a 3 días, casi he duplicado. 7 días, 3 veces más. Y las mayores y mejores propiedades de resistencia a la compresión se alcanzan a los 28 días. Y eso es lo que recomiendan los maestros constructores, ¿no? Podemos llegar a 7 veces o a 3 veces, ¿no? 3 veces o 4 veces más el valor de resistencia. Sí, es que por lo menos los dejamos un mes, ¿no? Para que terminen de producirse todas las reacciones. Y podemos conseguir elevadas o superiores resistencias a la compresión bajo ese tiempo. Ya entre 7 a 28 días, vamos de 50 a 70, ya es menos el aumento, pero el mayor aumento se consigue al mes de dejarlo que reaccione. Lógicamente que a veces, pues,
Después que se termina de realizar la construcción, pues usualmente puede faltar agua y por eso es que se le va regando, adicionando, ¿no? Les dicen mañana échele agua, al día siguiente también y después ya lo deja, ¿no? Ya con eso nos aseguramos de que alcance todas las propiedades. Pero observen que ya desde el primer día ya está alcanzando buena resistencia, ¿no? Son rápidas estas formaciones de los productos de curado. A 28 días alcanzamos entonces las mejores propiedades del material, ¿no? Prácticamente. Por lo tanto, como estamos hablando de que hay toda una formación de diferentes componentes de óxidos de calcio, de silicatos, aluminatos, ¿no? Inclusive una mezcla de ellas, es que entonces en el lado de la química del cemento también podríamos hablar las diferentes composiciones que podemos encontrar y que por lo tanto, según lo que hemos observado, esperaríamos también que el cemento en la forma de concreto alcance diferentes propiedades, ¿no? Y por eso es que hay los tipos de cementos, especialmente el más conocido que es el cemento Portland. Hay del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, del tipo 4 y 5. Desarrollos que han permitido mezclar diferentes cantidades de silicatos, aluminatos, ¿no? Como componentes del cemento. Por ejemplo, la del tipo 1 es un cemento Portland de propósito general. Y ahí tenemos cómo están los componentes presentes de cemento y silicio, ¿no? Para el calcio. Tenemos cemento tipo 2, baja velocidad de calentamiento, resistencia moderada a los sulfatos. Tipo 3, de mayor velocidad, de muy baja generación y baja velocidad y generación de calor durante el proceso, ¿no? Y de buena resistencia a los sulfatos, especialmente cuando están en zonas en donde puede afectar la composición del suelo en el cual se encuentra. Se suele recomendar tipos especiales de acero, ¿no? Esto se refiere a la composición química de los aluminatos, de los silicatos y de los óxidos de calcio presentes en el componente. Muy bien, entonces hay que cuidar la relación agua-cemento, para reducir la permeabilidad del concreto. Reduciendo la permeabilidad del concreto, reduzco la formación del tamaño de poro. Y con el tamaño de poro, la facilidad de acceso de los agentes agresivos que pueden originar la reacción electroquímica de oxidación del metal y reducción de la especie que se ha colado a través de la red de poros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos producir el deterioro del concreto? ¿Cómo podríamos prevenir que esto se va a llevar a cabo? Bien, entonces sometemos al concreto a esfuerzos mecánicos al material y puede llegar a producir una fisura, un golpe, por ejemplo, ¿no? También si, por ejemplo, hay mucho flujo de líquido o aire, ¿no? Podemos, por erosión, también deteriorar el concreto. Y si deterioro el concreto, ¿qué estoy permitiendo? Siempre el acceso de los agentes oxidantes, ¿no? En zonas muy frías, en donde puede llegar hasta temperaturas tan bajas que pueda congelar el agua. Entonces hay que acordarnos que la red de poros contiene agua.
Entonces, si se congela, ¿qué pasa? Sabemos que el hielo tiene un mayor volumen que el agua, ¿no? El agua en estado sólido. También puede provocar este congelamiento las fisuras del concreto. Y si se empieza a fisurar, por allí empieza el ataque. Si hay el CO2 exterior, puede haber transformaciones de medio básico a medio ácido alrededor del concreto. Ya bajamos el pH, por lo tanto va a empezar su proceso de corrosión. También pueden haber sulfatos, cloruros, todo aquello que se puede introducir o aquellos agentes que puedan ser más voluminosos de lo que está presente dentro del concreto va a originar fisuras. Reacción álcali agregado, ¿no? Generan fases voluminosas y fisuras. Todo lo que cambie el volumen va a generar fisuras, ¿no? En esa red de poros. La reacción álcali agregado se refiere a que a veces los agregados no los traen directamente del mar, la arena, y no la lavan limpia, no la dejan libre de cloruros. Los cloruros también pueden afectar y llegar hasta la varilla y oxidar. Ataque biológico. Hay algunos tipos de bacterias que pueden también causar el deterioro por la modificación del medio exterior alrededor de la varilla. Y eso va a producir su deterioro o corrosión. Desalcalinización de las fases de concreto por efecto de un lavado continuo de agua. Así es. Habíamos dicho que si tenemos toda la red de poros en la superficie del material, ¿no? En el concreto, ¿qué pasa si constantemente está en proceso de lavado, de lavado, de lavado? El agua va ingresando, si hay poritos, y si bien acá están saliendo la agüita, la humedad de los poros, también puede acumularse de esa agua, continuos lavados, 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 ¿no? ¿Y qué pasa si está lave y esto es medio básico? El agua va a ingresar con pH neutro, ¿no? Entonces todo ese medio alcalino con un medio neutro puede conseguir esa reducción de la alcalinidad también, ¿no? Entonces, y imagínense que sea muy permeable y se haga lavados continuos, pues ya no va a conservar la condición de pH que habíamos mencionado, ¿no? Entre 12,6 y 14. Va a bajar rápidamente y por lo tanto va a encontrar al metal en las condiciones menos favorables. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un concreto armado se encuentra deteriorado? Cuando principalmente tanto la varilla como el concreto así lo encuentren, o indirectamente la varilla por el deterioro del concreto, porque habíamos dicho que es el concreto el que le va a proteger del medio exterior, ¿no? Entonces, cuando este efecto barrera que tenía el concreto ya no le es suficiente, lo que va a ocurrir es el denominado proceso de corrosión de las varillas, que se asegura cuando el pH es lo suficientemente alto para preservar dichas propiedades. A valores de pH dentro del concreto y en presencia de oxígeno, el acero se encuentra pasivado, recubierto de una capa de óxido compacta y continua. Entonces, si el pH que habíamos mencionado, ¿no? Que se alcanzaba, decía, entre 12,6 y 14, y con una cantidad suficiente de oxígeno, lo que yo voy a conseguir es que sobre la superficie del metal se dé la formación de un óxido que no es un óxido poco adherente, sino más bien es un óxido adherente, compacto, que sirve de una pequeña capa de protección. En ese momento
Profesora, disculpe, está Recording entrecortado. stopped. Disculpen, jóvenes, no sé qué pasó, se fue la conexión por aquí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí nos habíamos quedado. Bien, les decía que estamos observando que la presencia de algunas especies, como la presencia de CO2 o la presencia de cloruros, pueden intentar ingresar en la profundidad del concreto y tratar de acceder al metal para que se siga oxidando, inclusive si tiene esa película de protección. ¿Por qué? Porque son sustancias mucho más, especies mucho más pequeñas y pueden empezar a modificar estas condiciones internas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos el CO2 o tenemos iones cloruro que pueden ingresar al concreto, pueden ingresar al concreto. Recording in progress. Y ahora sí, entonces vamos a repetir porque no estaba grabando. Entonces les decía que si tenemos el acceso de dióxido de carbono, que es CO2 o iones cloruro, hacia el metal, van a poder accesar a través de la barrera del concreto e inclusive van a modificar el medio exterior dándole más acidez, pueden disolver esa capa de óxido protector que lo hace pasivo, o inclusive los iones cloruro pueden intentar llegar y deteriorar llegar a la superficie del metal, ¿no? Al óxido, y destruir ese óxido que se encuentra en estado pasivo y protector al metal. A ver, no sé qué su compañero ahí está preguntando. Dice,
Es cierto que los huesos humanos le dan una mayor consistencia a las construcciones y puentes. Bueno, siempre dicen que hay el fallecimiento de alguien cuando se hacen megas construcciones, ¿no? No sé si va por ahí la pregunta, pero todo aquello que pueda reforzar y no afectar las condiciones internas del concreto, pues va a permitir que el acero preserve sus propiedades, porque habíamos dicho que el concreto aporta, ¿qué habíamos dicho? Aporta resistencia a la compresión, ¿no? Y el acero resistencia a la tracción o resistencia a la tensión. Entonces, todo aquello, huesos o cualquier otro componente que va a constituir el concreto, que va a estar en contacto con el acero, va a aportar a favor o en contra a que se preserven las propiedades de Recording stopped. A ver, un momento. Recording in progress. Ya. Recording stopped. Ya. Entonces, Recording in progress. entonces les decía que si empezamos a afectar, las características del concreto, vamos a afectar al acero. Y si afectamos al acero, va a ocurrir una pérdida del material, una reducción de espesor. Y el acero, por lo tanto, podría corroerse. Corroerse de forma generalizada, es decir, que toda la varilla uniformemente va perdiendo espesor, ¿no? Por eso es que lo vemos aquí de forma negruzca, o aquí en donde hay una pérdida uniforme a lo largo de toda la varilla, pérdida del espesor. O lo puede hacer por corrosión localizada, es decir, solo en algunas áreas de la varilla. Áreas en donde probablemente ese óxido protector que decíamos que con el cual conseguíamos su pasivación pueda destruirse de alguna manera a través del acceso de los iones cloruro y que formarían los denominadas picaduras, ¿no? Que son deterioros que son de no muy grande extensión, pero sí muy profundos y que dejan como especie de agujerito, ¿no? Así como deja la polillita el agujerito. Entonces, igual puede socavar en esa zona alrededor de la varilla y puede causarle un deterioro, ¿no? Aprovechando la discontinuidad o el ataque que puede haber sobre esa capa protectora, ¿no? Solo en una zona en particular. Entonces hablaremos de dos tipos de corrosión que puede sufrir nuestra varilla, ¿no? O armadura. Corrosión generalizada o la corrosión localizada. La corrosión localizada se puede dar por la presencia de estos cloruros y la corrosión generalizada se puede dar por la presencia del CO2. Ya habíamos dicho que con el agua puede reducir la basicidad del concreto. Cuando reduce esta basicidad, decimos que el concreto se encuentra
carbonatado, ¿no? Porque ha entrado el CO2 y ha formado ácido, ha cambiado el pH, y por lo tanto decimos que el concreto se encuentra carbonatado, porque el CO2 ya ingresó. Esa carbonatación puede producir corrosión generalizada. Y veríamos la amarilla que se corroe uniformemente a lo largo de todo el material. Mientras que en la corrosión localizada veríamos solo puntos en particular. ¿Y cómo pueden accesar los agentes agresivos más rápidamente a la varilla? Por ejemplo, cuando vemos que el concreto se ha fisurado. Y se puede fisurar, como decía en la lectura, como observamos acá, por alguna acción mecánica, golpe, tránsito, abrasión, ¿no? Y deja expuesto a la varilla, o deja expuesto el espesor de concreto que debería proteger a la varilla, ya no está en algunos casos. Y por ahí puede empezar a acceder el electrolito y empezar el proceso de corrosión, ¿no? Hasta si el ambiente, observen, miren que aquí hay agua, entonces toda la brisa y la humedad, todo eso va a ir permeando, penetrando y cambiando, por lo tanto, las condiciones de pH del concreto, y va a ir deteriorando. Aquí también observamos cómo empezó una fisura del concreto, una rotura, una caída, y si eso se dejó al aire libre, que no pasa nada, con el tiempo sí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el CO2 ambiental o el CO2 alrededor de todo el ambiente, o hasta el oxígeno, ¿no? Que va a acceder hacia la varilla, porque ya no está el concreto que lo debía proteger. Y las muestras de que ya empezó la corrosión es precisamente la formación de un óxido marrón, ¿no? Característico de que el proceso de corrosión ya se empezó a producir. Aquí también puede haber acumulación incluso de materia orgánica, ¿no? Bacterias a lo largo de la varilla, ¿no? Acá ya se ha retirado parte del concreto y ya se está exhibiendo hasta la varilla, y por lo tanto hay que hacer la remediación de la zona, ¿no? Para preservar siempre las propiedades de la varilla. Los muelles, ¿no? Tenemos allí a veces que están soportadas por columnas de concreto, entonces se imaginan que el cemento que se está utilizando para estas zonas debe ser un cemento especial, porque va a haber continua humedad, presencia de cloruros, y el acceso del agente oxidante pues va a estar en gran medida dándose la mayor parte del tiempo. Entonces, si no hay una adecuada inspección y mantenimiento, miren cómo ya está prácticamente, ya no hay concreto, ya está la varilla al aire libre, ¿no? En ambos casos. Incluso aquí, esta es una columna de metal. Acá sí tenemos varilla de refuerzo, pero prácticamente ya todo se ha ido socavando. Nosotros en el año 2010 sería, ¿no? Sí, 2000, ¿no? 2003, 2005, vino la empresa Luz del Sur y pidió que se pueda hacer un diagnóstico sobre los postes de alumbrado eléctrico que estaban empezando a tener dificultades, en el sentido de que se estaban viendo que se estaban ya prácticamente visibilizando su deterioro, y esa visualización de su deterioro precisamente se daba por la formación de óxido ya sobre los postes, ¿no? Y había un temor que pueda ocurrir un accidente. Entonces querían saber
en qué medida se podría empezar a dar mantenimiento o en qué medida aún esas piezas están o pueden ser usadas o ya no, ¿no? Entonces, esta problemática la tenían en varios distritos de Lima. Entonces, por lo que se optó y que es, ajá, así es, precisamente lo que comentan sus compañeros, ¿no? La acción de los perritos, y no solamente de los perritos, cuando nosotros también regamos los jardines o riegan los jardines, si hay algún postes o cualquier estructura de concreto que tenga acero, vamos a ir deteriorando también las cualidades, ¿no? Recuerden que por ahí había una característica que decía de lavado, ¿no? Entonces, el lavado indirectamente va de la mano con cada vez que esté pasando agua a lo largo de la estructura, ¿no? Entonces, como le comentaba, en este trabajo hicimos todo un seguimiento a cómo se encontraban un cierto número de postes, como una especie de muestra, en diferentes distritos de Lima. Y lo que se pudo constatar en ese momento es que los habían de diferente tipo de grado de condición en las cuales se encontraban, que iban de la mano, precisamente que iban de la mano con el tiempo que se encontraban expuestos al ambiente también. ¿No? Que podamos hacer una clasificación en función a cómo se encuentre y de paso asociarlo con el tiempo de vida que se tiene registrado que tienen en ese tenían en ese momento los postes. Y tras el recorrido lo que pudimos hacer es una clasificación del grado de deterioro, ¿no? Como por ejemplo considerar grado 0 cuando no se observa ningún tipo de óxido externo o un deterioro apreciable de la varilla, ¿no? Grado 1 cuando por lo menos ya encontramos unas manchas o rajaduras de máximo 5 centímetros de longitud, ¿no? De longitud y aberturas muy finas, ¿no? O grietas muy finas. El grado 2 sí ya pueden estar presentando rajaduras un poco más grandes en longitud y por lo menos grietas de 1 milímetro. Ya serían más apreciables, ¿no? Grado 3, cuando ya empezamos a ver que se ha desprendido el concreto y la varilla queda a simple vista, ¿no? Con incluso formación de óxido superficial. Y el grado 4, que sería el más grave, sería aquellos en donde en varias zonas ya se observa las varillas de refuerzo y que ya están formando óxido o inclusive ya no se puede ni ver a la varilla, ¿no? Ya sería lo más grave. Más o menos esto es lo que se observó, ¿no? Grado 0, y en donde, en un poste de luz, en donde precisamente lo que comentaba su compañero, puede ser más apreciable el deterioro. Usualmente es aquí, en el límite o en la interfaz entre el suelo y el aire. Ahí cuando ustedes lleven el siguiente curso de corrosión, van a poder estudiar los diferentes tipos de celda. Ya hay una celda que denominamos nosotros de aireación diferencial, en donde precisamente ya sea un concreto armado o cualquier metal, justo en esta zona de la interfaz es donde tenemos el límite, en donde por el exterior tenemos una cantidad de oxígeno que accesa y debajo de esta zona un menor oxígeno y se forma una celda de aireación superficial, que es una zona en donde el material puede estar expuesto a los mayores grados de deterioro.
Entonces aquí nosotros escarbamos un poco para poder ver si el proceso de corrosión ya estaba empezando por aquí, porque hacia afuera es lo más evidente que se pueda ver alguna mancha de óxido, ¿no? Aquí, por ejemplo, observan acá también desterramos un poco y ahí es donde empezamos a observar ya estas manchitas y pequeñas fisuras aquí en la parte superior, ¿no? Esto es lo que está encima. Acá es el grado 2, ¿no? Para ver cómo se visualizaba. Me observan que acá ni siquiera hemos todavía empezado a levantar la tierra o observar cómo se encuentran, pero ya la fisura está sobresaliente e incluso la mancha de óxido. Y esto precisamente es la interfaz entre la pista y la vereda. Y lo que comentaban sus compañeros o su compañero, pues a veces los perritos pasan y también pues el orine, y no solo los perritos, ¿no? También tenemos las personas, ¿no? Cuando no están en su estado consciente, pues en donde se pueda, hacen las necesidades, ¿no? Y si imagínense, este cobertor no se encuentra en un grado de porosidad que hace que permee muy poco esta sustancia, pues el acceso va a ser mucho más rápido, ¿no? Y es por eso que podemos encontrar deterioros mucho más profundos, ¿no? Observen aquí ya se está observando las fisuras, las pérdidas del concreto, ¿no? Incluso acá hasta todavía estaban en algunas zonas pintadas, ¿no? Para evitar el acceso. Entonces también podemos aislar, podemos pintar el concreto para poder reducir el tiempo, ¿no? De acceso del agente corrosivo. Aquí lo que ya se mencionaba, el grado 4, ¿no? Están las marcas de la varilla y casi, miren, ya se está todo corroyendo, ¿no? Este sí estaba, a pesar de que estaba ya todo, no siquiera había, bueno, la tierra está por debajo, ¿no? Pero todo esto ya estaba como en pavimento. Pero a pesar de eso ya está tan oxidado, ¿no? Que ya ni la varilla está. Entonces, con toda esa información, lo que se hizo, pues, es, según el número de postes, según el distrito y según, por ejemplo, acá está un informe de Pachacamac, se dio más o menos un estimado del grado de deterioro con el número de años que se pudo recabar la información o que ellos nos pudieron brindar sobre cómo se encontraban los postes instalados, no sé cuántos se habían instalado. Y efectivamente aquellos que tenían el grado 4 correspondían a postes que ya tenían más de 25 años de instalación, ¿no? Los de grado 3, entre 20 y 25, los de grado 2, 20, y los de 1, 15 años, ¿no? Entonces, eso es lo que ya con esta información ya ellos pudieron establecer. No íbamos a hacer a todos los postes que se encuentran en Pachacamac, pero sí podrían ellos, ya sin necesidad de hacer la inspección, tener una idea de cuál sería la condición en función a esta referencia, ¿no? En la cual se encuentra el poste. Y según ya sus normas, revisar si amerita el retiro y complementar con ensayos de resistencia mecánica, que es lo que hicieron ya en civiles, ¿no? Complementar ensayos de resistencia mecánica a la varilla, resistencia mecánica al concreto, ¿no? Y ver si cumple según la norma esas condiciones, ¿no? Y en el camino también nosotros aprovechamos para poder precisamente asociar este deterioro que estábamos observando de los postes con el grado de carbonatación que habíamos estado informando hace un momento, ¿no? Y para ello lo que hicimos fue, o que es el procedimiento que usualmente se realiza, es rociar un indicador, ¿no? Que en este caso sería la fenolftaleína. Entonces nos trajimos algunas muestras, o in situ también realizamos algunas muestras
y le rociamos alrededor del concreto que supuestamente estaba aislando a la varilla. ¿Y qué es lo que encontramos? Observen aquí que acá hay un espesor que prácticamente no se coloreó, ¿no? Si recordamos, la fenolftaleína, cuando está en medio básico, superior a 9,5, cambia de color, ¿no? Ya tenemos un color grosella y a condiciones de pH menores no cambia. Entonces aquí lo rociamos, le damos unos cuantos segundos para espera de que cambie de color y según el procedimiento lo que queda es medir este espesor de carbonatación porque no se ha observado ningún cambio y a través de una fórmula se puede estimar cuántos años han pasado para que se pueda el CO2 haber difundido en la estructura, ¿no? ¿Y cuántos años es lo que le quedaría para poder completar todo el espesor en el cual está embebido el concreto a esa velocidad con la cual se observa que ha avanzado? Lo mismo para otras piezas, ¿no? Queríamos ver el grado de avance del CO2. Entonces rociamos a una, le hicimos un corte transversal, le rociamos también, y observen que alrededor sí ya hay unos centímetros de espesor, ¿no? Aquí también. Casi toda esta zona es la que nos puede ir informando acerca del avance del CO2 y por lo tanto la condición y cambio de pH del concreto. También complementamos las mediciones usualmente con la porcentaje de sulfatos, contenido le llaman, ¿no? Contenido de sulfatos y contenido de cloruros del concreto. Y claro, cuando hablamos de postes, allí no, en ese momento, no se nos pidió solamente poder establecer cómo, dar una idea de cómo ellos podrían establecer su plan de mantenimiento basada en la información que podríamos nosotros reportar de alguna manera de la condición del concreto. Y fue específicamente el pedido del servicio, ¿no? Pero hay otras condiciones en construcción que están pidiendo mucha información complementaria, además de pruebas mecánicas o propiedades mecánicas del material. A los ingenieros civiles le están pidiendo mucho que complementen con información química del elemento, especialmente del concreto y especialmente de la varilla. Dentro de estas condiciones químicas están pidiendo que se le indique en qué estado se encuentra el concreto, ¿no? Hace un momento vimos que podría producirse corrosión uniforme, corrosión picadura, y hablamos también un poco sobre la formación de esta capa pasiva. Pues bien, hay una forma de poder establecer en qué condición se encuentra el concreto cuando vamos a estudiarlo. Si se encuentra en su zona activa, o sea, corroyéndose recién, o se encuentra en su estado de corrosión activo-pasivo, le llaman. O sea, se oxida y también está formando la capa, o también solo en el estado pasivo, o se encuentra protegido. Para poder establecer en qué condición se encuentra la varilla, que es lo que le suelen solicitar, que sea un estudio complementario a los civiles, esa información, según procedimientos en norma, se obtiene a partir de la medida del potencial electroquímico de la varilla. ¿Y cómo realizamos la medida de ese potencial electroquímico? Que también lo vemos en corrosión, pero ya con mucho mayor detalle, explicando cada cosa, ¿no? Usualmente lo hacemos con un multímetro o con un voltímetro y utilizando un electrodo de referencia. Un electrodo de referencia que quizás algunos se acuerden del
calomel, del electrodo de referencia de hidrógeno. Aquí, para hacer estas medidas, usualmente recomiendan utilizar un electrodo de referencia denominado de cobre sulfato de cobre. Y lo que se hace, como esto creo que es, para iniciar es que si tenemos una columna, una construcción o una viga, lo que tenemos que buscar es una región de la varilla libre y acoplarla a una de las salidas del voltímetro. Y la otra salida del voltímetro, colocarlo al electrodo de referencia. Un electrodo de referencia es una celda, una semicelda, que tiene un potencial constante. Entonces, si conozco el potencial de esta celda y tengo un equipo que mide diferencia de potencial, puedo determinar el potencial de la varilla. ¿Cuál es ese potencial? Entonces, si esta es la varilla, yo puedo colocar el electrodo de referencia hacia afuera, ya no necesitaría hacerle hueco a la columna, sino que más bien lo que podría hacer es una medida a lo largo de la columna y saber el potencial de la varilla en esta condición. Esta unión del electrodo de referencia con el concreto, como habíamos hablado que hay red de poros, se hace con el uso de un algodón, ¿no? Y ya tenemos la unión eléctrica, cerramos el circuito y podemos hacer la medición, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, tenemos una salida de la varilla, siempre es necesario hacer, puede ser un agujero en una zona no muy visible para poder tener el contacto, pero luego la condición en forma de valor de potencial que se encuentra en la varilla ya lo hacemos externamente, recorriendo con el electrodo de referencia a lo largo de la varilla. Si queremos para esta segunda varilla, podemos quedarnos aquí, puesto que entre varilla y varilla ustedes han visto que le colocan un alambre usualmente de amarre, ¿no? Entonces ya hay la conductividad eléctrica en todo la columna, ¿no? O en todo el circuito. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Que hemos hecho acá una exposición de la varilla, se ha puesto el cable, acá tenemos nuestro electrodo de referencia y estamos haciendo la medición de esta otra varilla. Acá vemos otros agujeros porque en realidad cuando hacemos este estudio electroquímico del potencial que presenta la varilla, usualmente hacemos un estudio en paralelo con los civiles. Los civiles toman como una especie de muestra del concreto, denominado diamantina, y es como una especie de cilindrito, ¿no? Cilindro de unos 5 centímetros, 8 centímetros, a los cuales los van a someter a compresión. Entonces, en este momento también vamos a tener el dato de cuál es la característica del concreto alrededor de la varilla que nosotros estamos midiendo, ¿no? Entonces ellos sacan su muestra de diamantina y nosotros aprovechamos en hacer la medida de potencial. Y así el ingeniero civil hace un contraste de la información para saber en qué estado se encuentra en función al potencial. Ya esa es la información que nosotros reportamos, cuál es el potencial que se encuentra en la varilla y si se encuentra en el estado pasivo o si se encuentra en el estado inicial o ya se está oxidando indefinidamente, ¿no? Adicionalmente también hacemos el ensayo de carbonatación y le damos el tiempo de vida esperado según el espesor del concreto que se utilice, cuánto sería el tiempo de vida esperado para que se carbonate completamente, ¿no? Entonces, actualmente esos estudios les están pidiendo a los ingenieros civiles. Bueno, ahorita sí ellos siempre tratan se les puede explicar esta parte química que, bueno, como parte de su carrera no siempre la tienen tan clara, pues, ¿no? Muy bien, entonces creo que justo hemos llegado a tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Ay, espero que se haya grabado la clase. Bien. No, este tema no.
como le había indicado, solamente hasta lo que hicimos el martes anterior. ¿Ya? Porque usted, no, el martes que ha pasado. Ajá, hace 3 días, el martes 7, que ya subí el video, ¿no? Sí, precisamente porque sabía que, ¿perdón? Sí, solo hasta lo que hicimos el día martes, ¿no? No más porque entiendo que el día de hoy, como es una recuperación, a pesar de que todos dicen que pueden, al final no pueden venir todos, ¿no? Entonces, este tema y el que vamos a hacer la próxima semana sí van a formar parte del examen. Total, al final les voy a tomar ya en el examen, ¿no? Solo para la práctica sería hasta lo que hemos avanzado el día martes. Y eso lo vamos a incluir, sí, para el examen, ¿no? Todo el material ya se va a colocar en el Drive. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, hoy día no he pasado la asistencia porque precisamente pueden no haber muchos, entonces van a ahí estar en falta. ¿Ya? Entonces, no sé si no hay ninguna pregunta o si hubiera alguna pregunta, el martes la podemos hacer antes de empezar la clase, después de la práctica. Ya, yo espero tener sus notas para la próxima semana. Bueno, al menos la quinta sí va a salir rápido, la cuarta voy a demorar todavía un poquito. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas todavía, de repente hay que repasar un poquito la próxima semana, entonces vamos a continuar. Espero que podamos alcanzar, como les decía al inicio de clases, el capítulo que íbamos a hacer hoy, que era aceros y fundiciones. Me parece que es uno de los más importantes y mejor lo hago en nuestro horario habitual, de forma tal que hay menos afectados, ¿no? Por la recuperación. Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy y nos veríamos el martes. Buen fin de semana, muchas gracias por su tiempo. Luego, Hasta luego, profesora. jóvenes. Luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias. Cuídense también, luego. jóvenes. Gracias.